Yo soy Mónica, pues es la primera vez que tú te das una vuelta por aquí. Yo soy psicóloga clínica, trabajo la consulta privada con la herramienta de terapia de juego y con el juego los niños entran acompañados de sus adultos para resolver todos los conflictos y las situaciones que hay en casa. Y también soy mamá de un adolescente que tiene 13 y mi hijo pequeño que ya es un puberto de 8 años. Y esto que yo te platicaba de qué tanto podemos opinar sobre la crianza de otras madres, mamás que conozco y otras mamás que seguramente aquí me escribieron cuando lo subí en la portada, me dijeron, Mónica, ese es un muy buen tema, me va a gustar muchísimo escucharlo porque en consulta lo que suelo mucho escuchar es la gran inseguridad de nosotras como madres, que no nos sentimos, por supuesto, seguras y siempre hay una duda de nosotras mismas de pensar que quizá no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Y adivinen quién es la principal fuente de críticas de casi todas las madres que yo he escuchado en la consulta. Sí es bien cierto que viene de otras madres. Casi los padres no critican a otros padres o los padres no critican a otras madres o los padres no critican a otras familias, los padres, me refiero a los papás hombres. Sin embargo, las críticas que llegan hacia las mujeres y críticas hacia mamás, sí suelo verlo más de una mujer a otra mujer y de una madre a otra madre, pero las familias son las que esta dinámica familiar son quienes hacen los juicios, de alguna manera, llamémosle de manera quizá a lo mejor muy popular, la tóxica, estos comentarios tóxicos o comentarios muy crudos y muchas veces no son reales acerca de cómo está criando a alguien más, del comportamiento que tenemos como madres, de cómo estamos educando a nuestros hijos, incluso a veces las familias hacen sus propias tradiciones, acomodan sus propios valores, quieren retomar a tomar sí lo que aprendieron también de la familia cuando ellos eran niños, pero cuando una mamá vive con su pareja, deciden juntos o juntas cómo quieren ahora esta pequeña familia que ahora son dos adultos y un niño, o a veces cuando hay una separación también de los adultos, cómo esta mamá que ahora vive con su hijo o sus hijos, porque es una familia que al final se reestructura. Cuando dos personas son novias, novios, novias, pareja, etcétera, y después vienen los hijos, es una familia que otra vez se reestructura. Y ahí es donde los valores vuelven otra vez a acomodarse y quitamos y ponemos. Y ahí es donde de repente vienen estos juicios o estas críticas que yo te decía. Y el peso más grande viene de las familias, curiosamente. Me refiero de los hermanos, de las hermanas, de las cuñadas, de las suegras, por ejemplo, incluso de las propias madres, es decir, de las abuelas de los niños. Y eso es algo que yo veo en consulta que a las madres les afecta mucho, más cuando son madres primerizas. Y ustedes ahí van haciendo checklist para que vayan platicando, compartiendo cómo ustedes se sintieron cuando llegó, por ejemplo, su primer hijo. Y no es que llegue el segundo y ya tengas experiencia con el primero, sí lo tienes realmente, pero son niños que nacen, por ejemplo, los segundos, los terceros, etcétera, nacen en etapas muy distintas de nosotras como mujeres. Yo tengo otra edad, estamos en otra época, otra dinámica familiar, incluso mi madurez es diferente, el contexto de un niño cuando nace es completamente diferente y de repente otra vez el que lleguen estas críticas, otra vez algunas madres, la gran mayoría, se sienten muy juzgadas y sienten presión otra vez y mucha inseguridad sobre su propio trabajo. Y créanme que hay mujeres en consulta, madres, que de verdad están haciendo bien su chamba, pero que a veces es, Mónica, yo, por ejemplo, en consulta yo les platicaba que la primera vez es una asesoría, perdón, es una entrevista de 3 horas aproximadamente donde llegan los adultos que cuidan al niño. Y platicamos mucho de la dinámica de la familia y vamos revisando cuáles son estas actividades que pueden quedarse, que pueden mejorar, cuáles otras está bien, habría que no quiero decir que eliminar, pero vamos a manejarlas de manera diferente, vamos a sustituirlas por otras y el por qué. Y muchas madres traen como, eso yo lo hago, sí, eso yo lo hago, sí, eso lo hago, pero no me funcionaba, no sabía cómo hacerlo, ok, hay que mejorarlo, o eso no se me había ocurrido. Y mucho
una gran parte de las familias que llega, mamá hace un checklist y es Mónica, yo lo estaba haciendo, pero no sabía que lo estaba haciendo bien o no sabía por qué no me estaba funcionando, ¿sabes? Y justamente estas mamás que dicen, yo lo estaba haciendo, pero no sabía cómo se hacía, tienen una idea y están muy concentradas en su maternidad y muchas veces estas mamás no escuchan tanto las críticas de afuera. Y no quiero decir que te ensimismes, porque finalmente el día de hoy estás buscando apoyo y estás aquí compartiendo este tiempo conmigo porque estás buscando mejoras para tu familia, ¿ok? Pero escuchan menos las críticas que no son constructivas, que no aportan nada y que me adelgazan mucho como ser humano y que critican mucho mi estilo de crianza. Estas mamás pueden, porque de verdad se puede lograr el que tú empieces a trabajar de manera interna para que puedas poner límites afuera y que estas personas que juzgan no es que juzguen menos, sino que esto es un ejercicio que hacemos en consulta con los niños cuando estamos trabajando, por ejemplo, el bullying o de repente aprendemos sobre la realidad de la opinión. Y yo suelo aventarles, por ejemplo, en consulta hay cojines pequeños, como peluches pequeños, y entonces yo les hago un comentario y aprendemos. Tú te pones y el punto no es que lo recibas, el punto es que lo esquives, que te des la vuelta, que si no te gusta lo que estás escuchando, te vayas, te retires. Y entonces yo les empiezo a aventar peluches, se parece algo como muy divertido y los niños les queda clarísimo como, ok, el peluche es simbólico de alguna frase, alguna palabra que alguien dijo y cuando yo la tomo, muchas veces me visto con ella, la tomo como mía o la traigo y yo creo que eso es real y los niños aprenden sobre verdad y opinión. La opinión es algo que creemos y no siempre es verdad. Y la verdad o los hechos, como tú lo quieras llamar, es algo como la realidad es que mi suéter, por ejemplo, es como rojo muy oscuro. ¿Ok? Esta es la realidad y la realidad es que traigo un suéter. Pero la opinión que tú puedes dar es que quizá no te gusta y está bien, no te gusta nuestro estilo, pero a mí me encanta y esto es una realidad mía. ¿Ok? Entonces, en esta parte los niños aprenden en este ejercicio y es donde las personas que suelen hacer estos juicios hacia la maternidad realmente son personas que van a seguir criticando, pero cuando tú decides no estar o no tomar esos juicios o esas críticas y te das la vuelta o decides ya no escuchar, cuando empiezas a trabajar de manera interna, como no hay un regreso o nadie está sosteniendo esa opinión, ellos quizá a lo mejor van a redirigirse muy probablemente hacia otras personas o a alguien que quiera tomar esos pensamientos o esas opiniones. Y esa es una manera de poner límites para nosotras mismas, porque la verdad es que la crianza, como ya lo hemos platicado antes, es un trabajo que es muy complicado, hay que reconocerlo, nos han vendido esta maternidad rosa, esta maternidad de que es muy bonita cuando tenemos hijos. La verdad es que los hijos sí son algo, no, son personas preciosas que de verdad yo veo niños pequeños, a mí me encantan los niños pequeños y los niños de mi consulta, yo de verdad que me encantan, pero hay que reconocer que hay partes de la maternidad, que ya lo veíamos en otro tema de mayo, cuando hablábamos de la maternidad, de la parte oscura, de esas cosas tristes que a veces nadie nos dice o que nos callamos porque de repente cuando nosotras como mamás solemos expresarnos, que a veces alguien dijo por ahí, es que parece que te estás quejando. No, no me estoy quejando, lo estoy expresando y puedo expresar algo que me disgusta. Quizá a lo mejor tú lo ves otra vez desde tu opinión como una queja, pero son cosas oscuras de la maternidad que son tristes y que a veces me ha tocado incluso para mí decir es que pues tú querías ser mamá, tú querías tener dos hijos, tú querías tener ese ritmo de vida o querías salir a trabajar, etcétera. Es como, ¿para qué te quejas? ¿Me explico? Y esto, pues, otra vez es una opinión. Yo te decía que hablando de las críticas, que hoy quiero hacerlo como platicado, por lo que yo escucho también de la consulta y de lo que de repente yo comparto con otras mamás, por ejemplo, de la escuela de mis hijos o de repente con algunas amigas con las que comparto, que esto de las críticas, del juicio, viene, yo te decía, generalmente viene de la familia, digo generalmente porque otra vez todos, aunque es de la misma familia y se supone que tenemos los mismos valores,
tienen opiniones muy diferentes y esas grandes diferencias es donde muchas veces se creen con el derecho de poder hacer estas críticas. También esto de criticar a otra mamá viene también a veces del mismo círculo social o a veces ni siquiera del círculo social, a veces lo puede hacer de una mamá que ni siquiera me conoce y que tiene una opinión de mí y otra vez yo decido tomarla y a veces con esto que yo me siento no cómoda o con un comentario que ella hizo, yo paso noches sin dormir y me siento insegura porque pienso que de verdad tiene razón. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hoy hice una lista pequeña de 6 puntos que creo que yo es lo que yo más he escuchado que podemos sentir críticas de nosotras mismas, de nosotras, perdón, que vienen de otras madres, ¿ok? Y ya tú me dirás si es cierto o no. Veo a Ana Bustos, que por acá nos está saludando. Híjole, ay, veo comentarios de este lado, acá que no veía acá en la pantalla. Dice Ruti, Ruti Milán, buenos días, saludos desde Guatemala. Ruti, bienvenida a La Bustos, dice buenos días, esas críticas que les hacen las mamás primerizas o en cualquier momento no siempre, nos siembra la culpa cuando algo nos sale mal. De hecho, de las razones de consulta, yo te decía, son justamente las asesorías y me atrevo a decir que el 90% de las asesorías que yo tengo en consulta generalmente son de madres primerizas y o de familias de padres primerizos. Llega papá y mamá con muchas dudas y así como la acabas de decir, Ana, viene sembrado, así es como que nos han depositado esa duda y entonces yo les digo a los papás cuando piden informes, haz una lista de todas tus dudas y con mucho gusto las vamos a revisar y en estas 3 horas revisamos todo el contexto para que tú puedas sentirse cómoda que lo estás haciendo bien y en el caso de que quizá a lo mejor hay algo que tú te des cuenta que no es que lo estés haciendo mal, es que no sabías cómo hacerlo y te felicito otra vez por acercarte a esos espacios donde pues estás aprendiendo. Y yo te decía que de los puntos donde yo he visto que más se ha hecho un juicio hacia nosotras como madres es justamente los roles de género. Estos roles de género yo me refiero a veces también a las actividades que hacemos todavía. Y una es, por ejemplo, yo lo que veo más en consulta es que sí llega una gran parte de familias, lo tradicional, donde el papá sale a trabajar, es el proveedor y mamá es quien se queda en casa a cuidar a los hijos. Esa es la familia tradicional, que para eso hay juicios de cómo es posible que tú decidas quedarte en casa cuando el pobre del papá sale a trabajar. Y yo no estoy aquí criticando ni más ni menos, es lo que yo suelo escuchar incluso también para mí como mamá. Pero también está la otra parte todavía de familias, porque he tenido la fortuna de trabajar con familias, por ejemplo, homoparentales, que incluso hasta ellas, cuando a veces me han pedido asesoría, de repente al principio no se sienten seguras de compartirlo, cómo es su dinámica, porque tienen miedo de juicio. Incluso de repente a veces entre ellos, entre los padres, a veces buscan la recomendación de un psicólogo que, por ejemplo, trabaje quizá a lo mejor que esté como, que tenga la religión católica o que tenga la religión cristiana o que, por ejemplo, trabaje con familias homoparentales, ¿ok? Y sí está muy bien la diversidad y sí hay psicólogos incluso que tienen esta postura y está súper bien, pero de hecho nuestro trabajo también como psicólogos es justamente enfocarnos a las familias y a sus necesidades sin hacer juicios y trabajar lo más neutral posible. Es cierto que también nosotros como psicólogos a veces no hacemos clic con alguna familia y es parte de nuestra honestidad y de nuestra ética platicar con ellos el por qué les vamos a referir con alguien más o cuando no está dentro de nuestras capacidades. Pero lo que hoy quiero platicar es cómo las madres no se sienten tan seguras y tan abiertas cuando pueden detectar que tienen una necesidad, pero buscan a alguien confiable que no les haga un juicio. Entonces, estos roles todavía de género tradicionales todavía son un juicio y la verdad es que no hay nada que esté bien y no hay nada que esté mal. Muchas veces las familias es lo que ellos han decidido. Realmente tú como ser humano cuando buscas un par, quien sea, es tu par y es la familia después cómo la construyen porque juntos así han decidido que así es como van a ser como familia. Y eso la verdad es que las demás personas que estamos afuera no nos debería de importar.
a menos que con ese comportamiento, con esa dinámica, estemos perjudicando. Por ejemplo, imagínense que quizá a lo mejor yo aquí en mi casa decido ser la señora de las plantas y yo tengo un jardín allá afuera y siembro muchos árboles y a lo mejor habrá quienes me aplaudan, Mónica, súper bien, porque la naturaleza y wow, la vegetación y más aquí en Tijuana donde son las... zona muy árida, etcétera, pero quizá mis vecinos van a decir, oye, pues todos le aplauden muy bien, pero resulta que todas esas plantas me están generando quizá a lo mejor allá afuera mucha basura, o de repente pues ya me están invadiendo los árboles y de repente a lo mejor están tapando mis ventanas. Ahí es cuando yo ya estoy perjudicando a alguien más y esto que estoy haciendo ya está, pues no quiero decir que lastimando, pero ya estoy perjudicando, entonces eso ya no está tan bien. Quizá a lo mejor aquí sería, vamos a poner límites para que yo pueda trabajar en mis plantas sin molestar a alguien más. Y muchas veces esas críticas no están lastimando a nadie, simplemente son opiniones de la otra persona, porque de repente esas personas que critican tienen un mundo muy cerrado y creen que así como ellos piensan, el mundo así es. Y la verdad es que hay personalidades, yo hoy no quiero criticar a nadie, hay personalidades que pueden ser muy abiertas, que pueden adaptarse muy bien, que pueden socializar sin ningún problema, como habrá personalidades que son muy distintas y que de repente cuando platicas con alguien, ¡fum!, te frena y entonces ya no puedes socializar. Me refiero a esas críticas donde las personas no te escuchan cuando les retroalimentas y muchas veces, y eso se ha dicho en sesión también, que cuando tú trabajas en consulta, aprendes a poner límites. Y muchas veces esas personas que tanto te juzgaron, ahora resulta que tú eres la mala porque pones límites. Claro, es que estás poniendo ya barreras y ya no estás permitiendo que nadie te ataque o que nadie te haga un juicio y entonces ahí frenas. Y claro, la villana de la historia pues ahora eres tú. Entonces, por un lado serían, yo te decía, estos roles de género que son tradicionales. Y otra de las críticas también que le llegan a mamá también es cómo tú como mamá elegiste a esa pareja que tienes, ¿no? A veces las cosas en casa quizá no están bien por lo que sea, pero a veces hay quien dicen, pues tú te lo buscaste y tú decidiste tener esa pareja porque fuiste tú quien la escogiste, ¿ok? Y otra vez, quien de afuera hace un juicio es porque tiene idealizada en su cabeza, en la manera de pensar, una pareja muy idealizada que a veces yo hago el juicio, yo creo que no es lo correcto, o quizá a lo mejor también es otra vez, muchas veces porque también esta es otra, desde mis propias carencias o desde cómo yo crecí también, emito este juicio y la realidad, se ha dicho mucho, mi realidad no es la misma realidad para todas las personas. Y yo puedo aquí hablar, de hecho, hoy como mamá también, quizá a lo mejor desde mis privilegios y desde mi postura también, quizá a lo mejor como psicóloga, con la edad que tengo, con la familia que tengo, con los hijos que tengo también, pero mi intención no es hacer un juicio, ¿me explico? Y otra también es que justamente esto de las aspiraciones propias, o sea, de quien yo creo que debo ser, es como yo creo que el mundo debe de comportarse igual. Entonces, de la madre que yo creo que soy, que yo debo lograr, es lo que yo creo que otras madres deberían de lograr. Y entonces, por ejemplo, ahorita creo que esto de la crianza positiva o la crianza respetuosa, me atrevo a decir que se ha mal interpretado mucho. La crianza respetuosa, la crianza positiva, digamos que es la psicología moderna que nos habla ya sobre la crianza de estos tiempos. ¿Por qué? Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque creo que mucho de esto viene de las críticas para la mamá. Los libros de la psicología del siglo pasado, cuando se empezaron a hacer las primeras investigaciones, por ejemplo, hablando de vínculos, de hecho, para nosotros los psicólogos que trabajamos la parte infantil, leemos mucho sobre Bowlby. Bowlby es uno de los pioneros de los psicólogos que habló mucho sobre el apego y él tiene muchos estudios y muchas investigaciones. Y en los libros que se ha leído viene mucho la figura materna. Del padre se habla muy poco. Y hoy en estos tiempos modernos, en la psicología moderna, por ahí escuché que decían, estamos rescatando al padre. No estamos rescatando al padre porque realmente el padre no ha tenido una,
no ha sido una figura fuerte en los libros ni en la crianza del siglo pasado a ahorita. Y antes, pues menos, ¿ok? Si no es el matriarcado muy fuerte, si no es el patriarcado muy fuerte, hablando de la crianza o una autoridad también muy marcada por uno de los dos géneros. Y ahorita, en estos tiempos, estamos hablando de una sincronía entre los dos adultos para que tengan una autoridad muy sincronizada y que haya equilibrio dentro de la familia. Entonces, realmente el padre no se rescata, se está integrando, se está incluyendo, más bien es la palabra correcta, se está incluyendo dentro de la dinámica de la familia de una manera equilibrada. Entonces, creo que parte de esto de la crianza positiva, crianza respetuosa, se va mucho a los extremos y es creer que al hijo se le permite hacer lo que quiera para no generarle un trauma y esto no funciona así. La crianza positiva o la crianza respetuosa es respetar el desarrollo natural del niño. Y ya hoy, afortunadamente, con la neurociencia se han hecho demasiadas investigaciones y ya hay estudios muy recientes, etcétera, donde hay un porqué, qué sucede cuando hay, por ejemplo, nalgadas. Y te estoy hablando de algo que es muy constante, cuando hay castigos de algo que es muy constante, ¿me explico? O qué pasa con la crianza como la que nos dieron a nosotros de manera muy intransigente y de manera muy autoritaria. Ya hoy hay investigaciones de eso. Y creo que esta parte de las críticas todavía que viene de la familia es justamente por este choque de esta transición de una época a otra, de un estilo de crianza a otra. Y es por eso, me atrevo a decir que por eso viene de la familia. Entonces, la crianza respetuosa, yo les decía que lo que yo veo es que de repente hay familias que justamente son como mamás muy jóvenes, que se van mucho al extremo a defender esta parte de la psicología moderna, pero que les permiten a los niños hacer lo que quieran sin límites, porque no les vaya a generar alguna situación complicada donde les genere un trauma. Y la verdad es que no es así. La crianza positiva es más de respetar el desarrollo natural del niño, pero poniendo límites y trabajando disciplina de manera con límites, con equilibrio, que es, vamos a trabajar con las dos figuras, si solamente hubiera una mamá, hay que reestructurar la familia, los valores. Yo trabajo mucho con los valores y los valores no quiero hablar de ninguna religión, pero los valores están muy enfocados más bien a lo que tú como familia, cuando tú decides con el otro par o si tú como mamá autónoma, qué es lo que tú quieres para tu familia. Y es depurar, sí, mucho de la manera en la que tú a ti te criaron, cómo te disciplinaron tus padres versus ahora, que creo otra vez, insisto, es ahí donde viene este choque entre, yo te decía, es labor de la familia hacer estas críticas a las madres y es ahí donde nos toca a nosotras. De hecho, yo me atrevo a decir que mamás de mi edad o mamás de estos tiempos, somos mamás que estamos haciendo justamente la transición entre una generación y otra. Porque para nosotros es literalmente la generación del siglo pasado donde la disciplina pues era con castigos. A mí me tocó la chancla, yo crecí con la chancla, hubo papás que crecieron con el cinturón, o sea, esta dinámica de crianza versus la dinámica que estamos viendo ahora. Y creo que esa parte es como ir a polos opuestos y es ahí donde creo yo que radica esto de las crianzas hacia las otras madres. Otra también de por qué criticamos tanto una mamá a otra mamá es las relaciones sociales. Las relaciones sociales me refiero a que yo he escuchado mucho hoy en día, y esto yo creo que nos pasa a todas las mamás, el sentirnos solas y sentir que no tenemos amigas y en una realidad estar solas. Hay muchas mamás que se sienten solas, pero no lo están. Se sienten solas justamente porque no estoy segura de cómo estoy haciendo mi crianza y siento demasiado juicio afuera que me puedo ensimismar para que ya no haya críticas. Y porque también ahora la maternidad está mucho más complicada, y me atrevo a decir más complicada porque antes, en el siglo pasado, estos roles de género donde el papá salía a trabajar y mamá se quedaba al cuidado de los hijos, hoy los tiempos han cambiado y hoy resulta que mamá también tiene que salir a trabajar. Entonces, esto ha complicado el que los niños pasen mucho tiempo solos y se ha sumado también el aparato, y esto ha sido un juicio también para las madres, el pensar cuánto tiempo le das a tu hijo y ven el tiempo, el aparato. Y cuando yo de repente les comparto aquí en la página algún post acerca de los teléfonos o de lo que se ve, cuidado papá para que platiques con tus hijos, etcétera, muchos de los padres es, pero es que los niños no deberían de tener teléfono.
Ok, papá, yo agradezco mucho tu comentario, pero la realidad es que hay muchas otras familias, y me lo han dicho en consulta una mamá el otro día me dijo, pues de repente a veces yo siento que para poderme dar un baño sin prisas es el único momento donde después de comer dejo a mi hijo quizá un ratito viendo un capítulo de la caricatura, o sea, a veces el teléfono se vuelve mi niñera porque es algo necesario para mí, porque estoy sola, porque nadie me apoya, porque no tengo amigas, porque paso días sin bañarme y es el único momento que tengo para bañarme, o quizá a lo mejor para comer un plato caliente durante una semana entera que ha andado ocurriendo. Y ahí es donde muchas veces hacemos estos juicios. Entonces, en esta parte social, muchas de las madres nos sentimos solas porque no creemos que embonamos con nadie, porque hay otras madres que nos están juzgando. Entonces, si me juzgan, pues menos me voy a abrir y es donde me siento sola. ¿Ok? Otra también, y esto lo veo yo, híjole, de verdad que yo como ser humano lo encuentro con otras madres, porque yo lo he vivido, el hacer competencia, y esto va mucho de la parte social, el hacer competencia a través de los hijos. Y la verdad que esto es algo bien triste, porque yo particularmente siento que he evolucionado yo con mis hijos pues han crecido obviamente y conforme ellos van creciendo, pues no sé, por ejemplo mi hija yo recuerdo que en su momento cuando estaba más chiquita, que estaba en ballet, de repente pues nos uníamos las mamás de ballet y andábamos juntas con las niñas, de repente las niñas empezaron a crecer, cambiaron de escuela, etcétera, y pues las mamás pues ahora se mudaron a otra ciudad, a otras escuelas y nos dejamos de ver. A esa evolución me refiero, de repente mi hija ahora está en otro grupo, me reúno ahora con estas mamás, etcétera, y pues vamos dejando o conociendo personas en el camino porque pues es parte del desarrollo. Sin embargo, en todo este transitar, yo he intentado particularmente tratar que de todas esas etapas que mis hijos han vivido, he tenido relaciones muy bonitas con muchas mamás. Y de verdad que he intentado hacerlo de manera genuina, pero de repente por ahí sale alguna mamá que me pregunta, por ejemplo, no sé, ¿en qué escuela está tu hijo? Y no porque quiera ser parte como de esta dinámica de amistad, sino más bien es como para ver, darme una idea cuánto pagas, por ejemplo. Entonces, de repente, cuando se hacen reuniones con mamá, yo de manera particular, a veces son demasiado incómodas cuando estas reuniones empezamos a hablar de dinero. Y ya hemos sabido que hay temas como política, religión, dinero, deporte del que no se habla y no porque sea de mala educación, que hay quienes piensan que sí lo es, sino más bien es porque eso genera conflictos y desgasta muchas situaciones que ya hay. Porque otra vez es parte de la opinión de las personas y muchas veces no vamos a estar de acuerdo y de ahí se desprenden muchos conflictos. Y la verdad es que de manera muy particular, y eso lo aprendemos a ver con los adultos conforme pues ya vamos haciéndonos viejos, yo le digo a mi hija, vamos aprendiendo y a veces cuando una persona me pregunta sobre algún precio o algo, sabes de quién viene y sabes si debes contestar esa pregunta porque sabes que puede generar un problema o con mucha amabilidad tú le respondes porque sabes que te lo está preguntando de una manera genuina y sin generar conflictos. Y de verdad yo estoy en un círculo de mamás ahorita en esta etapa de mi vida con mamás que cuando hablamos a veces de dinero lo decimos porque, ay, qué interesante, híjole, yo vi otro más económico, pero yo te recomiendo que, pero de una manera genuina y mucho más genuina me refiero a esta parte social que estamos haciendo sin generar conflictos, sino que es la amistad y estos vínculos mucho más fuertes sobre todas las críticas, a veces no son críticas, sino son sobre todo lo que compartimos como seres humanos que hace que los vínculos se vuelvan fuertes o que se deshagan. Y creo que esto de las competencias a través de los hijos es algo que nos pasa a todas las mamás. Por poner algún ejemplo, a mí me sucedió, yo recuerdo cuando era mamá primeriza, como nos platicaba Ana, yo recuerdo mucho que cuando yo llevaba a mi hija a estimulación temprana, cuando mi hija nació, muchas personas me dieron cosas que estaban usadas de sus hijos y fue algo que yo agradecí porque yo crecí entre mis primas, mi hermana, etcétera, pues como mamás lo sabrán que das la ropa y la ropa le da vuelta a otros niños y se reutiliza y eso es algo que hacemos las mamás.
Yo recibí muchas cosas así y yo me sentí muy afortunada. Por eso yo recuerdo mucho cuando llegué a la clase de estimulación temprana para llevar a mi hijo y llegué en mi carreola que alguien me había regalado con el portabebé y con ese portabebé fue con el que mi hija salió del hospital y no me da mucha pena, no me da pena decirlo y me siento muy orgullosa y bendecida por eso. Y cuando yo llegué yo recuerdo que escuché a las mamás decir, no, es que yo compré la pañalera de tal marca y la carriola de tal marca y es que lo mejor y de verdad que como mamá primeriza, si tú lo meditas, ¿cuánto dinero gastaste en tu hijo? Sí, porque tuviera lo mejor, pero mucho de eso fue a presión social para que tú pudieras encajar con el círculo o para que pudieran tener una buena crítica, una buena opinión de ti, incluso del esposo que trabaja mucho y de que esto, o sea, que estamos viviendo bien. Y yo recuerdo que después con el tiempo que yo salía a caminar y todo, la carriola que yo tenía, la cambié porque compré de estas carriolas que son como para las que hacen ejercicio, que realmente yo ni hago ejercicio, pero era mucho más sencillo, el peso es mucho menos, no me dejarán mentir, y una parte de mí se apachurró porque la carriola después yo la devolví a quien me la había regalado para que pudiera él donarla a alguien más que pudiera servirle, y una parte de mí se me apachurró porque no quise verme como yo querer entrar a esta dinámica. Pero la verdad es que, por ejemplo, la pañalera, sí confieso que yo la pañalera yo la llevaba en una bolsa de mano grande, rosita, porque pues yo tenía una niña y todo muy bonito y todo, pero de repente cuando yo empecé a ver las pañaleras de las demás, que hubo una que me gustó, la verdad es que fue una pañalera, no puedo decir que estaba muy costosa, pero la verdad es que cualquier bolsa te puede servir como pañalera y yo la tomé para ser vista con las otras mamás. Y eso es algo triste que si yo pudiera regresar el tiempo, no lo haría. Y les aconsejo, por favor, que no lo hagan, porque es esta competencia. Me ha tocado también de repente mamás que preguntaban otra vez cuánto pago de colegiatura para saber que estoy gastando lo mismo que tú. Y eso es algo que casi todas las mamás preguntan, algunas porque quieren saber más o menos el estatus de la escuela y muchas escuelas también se manejan por estatus social también. Muchas familias meten a sus hijos a escuela porque quieren permanecer en ese estatus social y la verdad es que es algo bien triste. De repente familias que se conocen unas a otras por un estatus social y de repente a veces el que un niño tenga que tener convivencia con otro niño también por estatus social. De verdad que eso es algo muy complicado y es otra vez dar pie a que haya críticas o yo mm, le abra la puerta para que alguien tenga una opinión sobre mí. ¿Ok? Y por supuesto, la manipulación familiar es lo que yo veo más en consulta y con la manipulación familiar es justamente lo que platicábamos, la generación del siglo pasado versus la generación ahora también, donde se hacen estos juicios, ¿no? De yo como tu mamá, esto no se hace así, tú no puedes hacerlo, este niño pues está mal alimentado o tú no le ayudas a hacer la tarea o sea, juicios y ahorita les estoy diciendo cualquier cosa, pero me ha tocado escuchar de repente opiniones que son muy crudas para una mamá que de verdad el trasfondo de todo esto, lo que yo quiero, o mi objetivo del día de hoy es que seamos más empáticas muchas veces entre nosotras, porque es muy probable que quizá a lo mejor también nosotras como mujeres, como madres, como seres humanos, hayamos hecho quizá a lo mejor algún comentario con alguien más que a lo mejor se nos salió, no encontramos las palabras para decirlo y quizá a lo mejor se malinterpretó, o a lo mejor sí lo dijimos a manera de frenar a alguien o a lo mejor sí quisimos decirlo. Pero la verdad es que nadie sabe la historia de cada mamá más que quien la vive. Y muchas mamás de verdad están pasando por situaciones complicadas, quizá a lo mejor por una depresión, por una ansiedad, están atravesando por un divorcio o situaciones muy complicadas que solamente ellas saben y a veces una opinión de otra madre le da, o sea, unas, vamos, no quiero decir una palabra que aquí Facebook me, me, me quita el video también, pero es como aplastar, o sea, el descalabro para esta mamá como rematar esta opinión que a veces tenía de sí misma, ¿ok? Así que platiquen ustedes como mamás cómo han vivido todas estas críticas, porque hoy quiero compartirles también, pues, ¿qué podemos hacer? De repente cuando ya me encontré yo a otra mamá que me hizo una crítica, que me dijo algún comentario que me hizo sentir insegura, que a lo mejor yo de repente pues estoy trabajando y esto no me dejarán también mentir dentro de las críticas.
el descuido de cómo nos hemos nosotras descuidado, ¿no? O sea, de cómo todas las mamás queremos ver a nuestros niños bañados, preciosos y bien vestidos, y muchas de las mamás preferimos primero nuestros hijos porque creo que esto es parte de la maternidad y del amor incondicional, natural, que muchas de las madres sentimos para nuestros niños y que nosotras, y eso no me dejarán mentir que yo desde que trabajo en consulta con niños, los padres también están dentro de la dinámica de la familia y yo se los he dicho a los papás, tanto a mamá como papá, por favor no te abandones, ustedes como pareja no se abandonen, tienen que empezar a trabajar juntos, mamá por favor date un tiempo de calidad para ti misma, haz las cosas bonitas que a ti te gustan, regálate tiempo para ti, porque así como organizas para que te alcance el tiempo para los tuyos, organiza el tiempo para que te alcance también para ti. Y me refiero a, te gusta pintarte las uñas, quieres salir a caminar, pues a lo mejor tomarte tu tacita de café, salir con tus amigas, a lo mejor pasar tiempo a solas, o sea, todo esto es como cargarnos de baterías para nosotras mismas y esto es algo otra vez que cuando viene el juicio de afuera, porque otra vez todos hacen el juicio o todas hacen el juicio, otra vez desde su propia opinión y desde su propia historia, eh, desde sus propias aspiraciones o de sus propios parámetros. Y yo de repente, por ejemplo, cuando alguien alguna vez me hizo un comentario también porque me dijo que yo estaba gorda, y yo lo único que le contesté, pues yo no me siento gorda. Mi cuerpo ha cambiado porque pues ahora soy una señora de 44 años que tiene 2 hijos y que pues con el tiempo el cuerpo pues quizá cambia, pero yo me siento muy bien con el cuerpo que tengo y de repente, pues quizá a lo mejor se lo dije con otras palabras y con mucho más rapidez que como se los comparto ahora, y de repente la otra persona que lo único que me contestó y me dijo, es que ya sé que no estás gorda. Y de repente yo pensé, entonces, ¿por qué me hiciste este comentario? Okay. Y ahorita estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero de repente es porque estás tan descuidada, porque no comes, eh, porque no te vistes, porque no te arreglas. Y a veces otra vez el tiempo no nos alcanza, o a veces el salir a trabajar, o quienes tienen más de un niño. En consulta yo he trabajado con mamás que tienen 4 y 5 hijos, y yo, híjole, mis respetos para estas mamás, porque es complicado. Yo tengo 2 y salgo a trabajar algunos días de la semana y debo decir que hay alguien que me ayuda en casa con muchas cosas de la casa también. Entonces, aún así a veces siento que el tiempo no me alcanza mucho. No imagino cómo lo viven las mamás. Y en la consulta de repente otra vez la prioridad de todas las madres, casi todas las madres son sus hijos. Y siempre yo les digo, por favor, mamás, busquen tiempo bonito para ustedes y así como quieren a sus niños y como quieren a la pareja, búsquense también para ustedes, porque esto es la manera en la que tú te quieres y te das prioridad y es la manera que enseñas a tu hijo. ¿Ok? Así que, a ver, platíquenme. Por ejemplo, aquí decía Ana Bustos, dice, estas somos las mamás normales de carne y hueso. Gracias por contarme esta historia que será la de muchas. Ana, totalmente mamás normales de carne y hueso. Jessica Moreno dice, buenos días, tengo un adolescente con miedo a la frustración en el tema de las notas escolares, prefiere evitar la situación y fallar, a lo cual no quiere asistir a la escuela. De eso lo vamos a platicar después. De hecho, por ahí, si te das una vuelta, ay, perdón, Jessica, en el apartado de eventos, por ahí van a ver los videos los temas de los lives de las siguientes semanas, que ya está acomodado todo junio, todo julio y todo agosto. Y justamente vamos a hablar sobre situaciones, por ejemplo, en julio vamos a hablar sobre la escuela, preparación a la escuela, adaptación a la escuela, tareas, etcétera, para que vayamos preparándonos para nuestros niños, porque aquí en México los niños entran hasta septiembre. Por ejemplo, yo nunca les digo cuando inicio, pero yo estoy en la ciudad de Tijuana, hacemos frontera con Estados Unidos y allá muchas escuelas ya están cerrando ciclo escolar porque en julio prácticamente inicia nuevo ciclo escolar. Pero en julio lo vamos a estar trabajando para que ustedes lo puedan considerar. Dice Maite Moreno, dice, muy fácil, ya dejó de importarme si alguien opina de eso, la opinión de otro, me centro en mí, en mis hijos. Cuesta mucho, pero tomar terapia y las herramientas que te dan ayudan muchísimo. Definitivamente, Maite. Y te felicito por eso, porque pues ya vas en el camino, vamos en el camino juntas. Pues miren, ¿cómo lidiar cuando ya tú detectaste que de repente hay personas que, llamémosle, pues no son gratas, que ya sabes que cuando la veas te va a hacer un mal comentario, que cuando tú te reúnas con ellas ya sabes que te va a exponer no solo a ti, sino a alguien más?
Por acá, por ejemplo, Echi Mendoza dice, qué buen tema, gracias. Tengo personas muy cercanas que prefieren sus hijos perfectos y no felices. Ante ello las prefiero de lejitos. Muy bien, Echi. Bienvenida por acá. Eso que acabas de decir que de los hijos perfectos, híjole, yo otra vez, aquí en ambas páginas, cuando yo les subo, yo les decía eh, publicaciones de estos temas de crianza. O sea, muchísimas mamás que, por ejemplo, las escucho decir las madres perfectas, no hay madres perfectas, o sea, no hay madres perfectas y eso se los digo a los niños y a los papás en la consulta, no hay padres perfectos, no hay familias perfectas, no hay hijos perfectos, no hay adolescentes perfectos. Afortunados quienes tenemos hijos normales, y digo afortunados quienes tenemos hijos normales porque realmente yo creo que todos tenemos hijos normales. ¿Y qué son los hijos normales? Pues los que lloran, los que se tiran al suelo, los que comen todos, que se tira todo al suelo, que niños que están inquietos y se levantan y corren. De repente cuando a veces los papás llegan justamente por presión social, porque es que dicen que mi hijo es mal portado o dicen que yo no lo estoy educando bien, híjole, y ahora tengo dudas y entonces vengo. Yo les digo, papá, te felicito, tienes un niño normal y normal no es una parte del vocabulario que me encanta decir porque ¿qué es normal, no? Pero tienes un niño que está acorde a su edad y que el comportamiento que tiene pues es parte de la edad que tiene y si está corriendo es pues porque tiene 3 años y si no está sentado en una silla porque sus periodos de concentración son muy cortos y porque qué aburrido y otra vez y aquí es llevarlos a los padres también con esta empatía acerca de sus hijos y de verdad que cuando los padres trabajan conmigo en la consulta muchos de los padres salen con una perspectiva y con mucha empatía viendo la situación o el entorno a través de los ojos de su hijo y entonces tienen empatía para trabajar en casa. Y entonces lo que ellos creen que era caótico realmente no lo es. Y donde ellos sentían que no había una salida, pues no me había dado cuenta, porque y estamos muy ensimismados y creo que esta parte, digo, yo hoy lo enfoqué a las críticas de las mamás, que vienen muchas veces de otras madres, pero las familias se sienten así y los padres también se sienten así. Ahora, yo les platicaba que yo no veo tanto las críticas de un padre a otro padre o de un padre que critica a otra familia, de un padre a otras familias, o a otras madres, perdón, que sí los hay, de repente sí hay familias que de repente por ahí pueden tener algunos conflictos también y que eso los hace llegar a consulta y los hace sentirse inseguros también. Me ha tocado también la fortuna de tener muchos padres sensibles también que pueden expresarse cómo se sienten y que mucho de lo que ellos hacen es por presión de allá afuera. Muchos de los padres en consulta suelen tener hasta 2 trabajos porque quieren alcanzar un nivel también no de estatus para demostrarle a otros, sino por los juicios que se hacen, porque a lo mejor es que el hijo debería de ir a cierta escuela o el hijo debería de tener tantas clases extracurriculares o cubrir tantos gastos que de verdad es muy complicado para los padres que salen a trabajar también cubrir estos estatus sociales o estos parámetros que se dice que se tienen que tener. Entonces, el objetivo del día de hoy es que ustedes puedan sentarse a meditarlo ya que apaguemos la pantalla, que se sienten y lo platiquen con los esposos o con las esposas o con estas personas cercanas, porque ojalá yo de verdad deseo de todo corazón que todas las mamás deberíamos de tener otra amiga madre que nos pueda sentarnos y platicarnos y a veces cobijarnos también. Yo he tenido la fortuna de tener amigas que viven la misma dinámica que yo o a veces mamás que empatizamos o que estamos en la misma evolución con nuestros hijos. De repente mamás que tienen la edad de mi hija y platicamos y me siento cómoda contarles y me siento cómoda escucharlas, que yo digo, no soy la otra mamá, no soy, perdón, no soy la única mamá o yo pensé porque soy un ser humano también yo como mamá, que a veces a mí solamente me pasaba esto y la realidad es que a muchos nos pasa pero a veces nos quedamos calladas porque no quiero que nadie me haga un juicio, pero cuando ya escucho a otra, uy, qué alivio, porque yo pensé que era la única. Cuando hago los talleres para los padres, de verdad es bien bonito porque los padres llegan al principio como muy, híjole, me vas a regañar o no quiero opinar porque pienso que me van a juzgar y cuando yo les platico a los papás, estoy seguro que esto que les voy a platicar les ha pasado a muchos, al final salen los padres súper mega relajados, justamente eso, yo pensé que era el único y ahora me doy cuenta que no, y de verdad que en los talleres, cuando yo los doy a los padres, aquí no se hace juicio de nadie y lo que se platica aquí, aquí se queda y no hacemos juicio de nadie, porque estamos abriendo esta parte privada
separada de nuestra familia y la estamos compartiendo con alguien más. Y es esta parte humana que la próxima vez cuando me ha tocado ir a dar talleres a las escuelas, de repente hay familias que se conocen solamente de lejos, pero ya cuando estamos en el taller que exponen situaciones para que se les pueda ayudar, es bien bonito cuando de repente los vuelves otra vez a ver y los ves con ojos como las personas humanas que son y no como los padres perfectos que yo creí que eran o que yo pensé que podían ser por una opinión que tengo. Así que es muy complicado esto de las críticas a las mamás. Maite Moreno dice, así es, gracias por tus pláticas, gracias por estar aquí, Maite. Pues muy bien, yo les platicaba, ¿y ahora qué podemos hacer si ya detecté que de repente por ahí hay alguien que me critican? Yo te decía que voy a verla y pues ahora estos comentarios de repente incómodos que a veces ya ni siquiera quiero ir a estas reuniones o no tengo ganas de ver porque a lo mejor va a estar esa persona o estar escuchando de repente estas críticas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Les voy a platicar algunas. Por ejemplo, yo les diría que vamos empezando, mamás, por empezar a aprender a manejar nuestras propias emociones. Creo que eso es lo más importante porque eso es gestión emocional y la gestión emocional, como yo la trabajo con los niños y se las explico a los papás y de verdad que los papás las empiezan a trabajar es, yo debo de darme cuenta primero sobre el tema de las emociones tal cual, así muy básico y muy simple. Las emociones se sienten tal cual. Y lo explico tan simple y hay papás que a veces, híjoles, pues, se escucha como muy infantil, ok, así lo explicamos a los niños, pero muchos padres no se dan cuenta cómo se enojan cuando se enojan. Lo saben porque los niños después en consulta lo comparten y el papá pues dice, no es cierto, eso no pasa así. Sí, sí pasa, papá, no, claro, no te das cuenta. Le digo al papá porque estás tan enojado que el cerebro ya está anestesiado. Primeramente es que esto que se está diciendo, ¿qué me provoca? O sea, ¿dónde lo siento también? Lo siento en el estómago, lo siento la rabia aquí en las manos, o siento esta tristeza profunda que hace que yo me vaya. O sea, ¿cómo me siento? Y primero identificar esta parte emocional, o sea, ¿cómo la siento en el cuerpo? ¿Qué estoy sintiendo? Y poder identificar qué me está generando esta emoción. Y para ir al segundo nivel es esta frustración y ese es el límite que a nosotros no nos enseñaron, cruzar esa línea de, ok, me siento enojada, lo siento quizá a lo mejor el nudo en el estómago, pero voy a solucionarlo. Eso es algo que a nosotras no nos enseñaron. Y eso es algo que en consulta les enseñamos a los niños. Está bien que tú te enojes, está bien que lo sientas. Incluso ayer yo trabajaba con una niña de 5 años cuando hablamos de que, el enojo está maravilloso sentirlo. Y está súper bien pegar y gritar, qué relajante después. Y la niña me miraba con cara de confusión como que, pero ¿de qué me estás hablando? Claro, lo que pasa es que nos enojamos porque creemos que se ha cometido una injusticia y a veces eso es de manera muy constante y es una manera de expresar un disgusto. Claro, hay personas que se enojan demasiado y hay otras personas que lo pueden externar quizá a lo mejor de una manera más calmada, diferente. Pero al final pegar está muy bien. ¿Dónde sí puedo pegarle a un cojín? Al cojín no le va a doler. Y puedo gritar al cojín tampoco le va a doler. Y la niña como, claro, tienes toda la razón. ¿Ves cómo sí podemos pegar? Y ves cómo sí podemos gritar, digo, por poner algún ejemplo. Pero es esta parte donde, ok, ya que gritaste, ya que descargaste en un cojín, pues ahora, ¿y qué vas a hacer con ese enojo o con eso que no te salió como tú querías, por ejemplo, los adolescentes? Entonces, como que ya que estoy calmada, que ya descargué, que identifiqué que no me salió bien y que estuvo todo muy bien, vamos al siguiente nivel. ¿Ahora qué puedo hacer? ¿Lo cambio? ¿Sigo por otra ruta? ¿Tengo un plan B? ¿O regreso y otra vez vuelvo a empezar y reviso donde me equivoqué? ¿Pido ayuda? O sea, ¿qué hago? Esto también las mamás deberíamos de hacerlo. Esta parte de la gestión emocional es bien importante porque nosotras es ahí donde muchas mamás solemos aislarnos. El aislarnos significa el no sentir confianza con las personas porque me siento muy juzgada y muchas veces de esa opinión creo que es cierta y entonces prefiero aislarme. Y esta parte de aislarnos, de verdad que no es saludable. Las madres deberíamos, yo les decía, de tener amigas que ojalá fueran madres porque es la manera en cómo nos sentimos comprendidas, pero de madres genuinas.
de madres que tengan una amistad genuina. Como también está estas amistades que han crecido con nosotros, que han crecido en mi maternidad. Yo tengo un amigo que él no está casado, no tiene hijos, no piensa hacerlo. Y él me conoció antes de que yo fuera mamá, me conoció pues con mi primera hija y luego me conoció con el segundo y que todavía lo sigo viendo y que él ha aguantado mi ritmo donde a veces yo suelo distanciarme un poco y no porque no lo quiera ver, sino porque estoy tan ocupada que no tenemos tiempo para vernos, pero hemos mantenido esa amistad a través del tiempo y son estas amistades genuinas tan bonitas que él lo ha dicho, yo quiero hacerme viejito y saber que tú sigues siendo mi amiga. Entonces, es posible, yo he visto que es posible, como es posible con otras mamás, que ojalá todas pudieran tener uno. Yo siempre les he dicho, por favor, mamá, intenten conectar con las mamás de los compañeritos de sus niños, porque esas mamás van en la misma etapa y de verdad que tú no sabes dónde puedes encontrar una mamá que pueda conectar contigo y que esa amistad pues trascienda y vaya más allá de la escuela, ¿ok? Entonces, regresando aquí a cómo lidiar. Y lidiar no es una palabra que me encante, pero a veces es así como lo puedo manejar, porque lidiar me suena como, oh, eso está sucediendo y tengo que trabajarlo, pese a, me disgusta, ¿ok? Y la verdad es que es así, ¿ok? Pero ¿cómo puedo aprender a manejarlo? Una es aprende a trabajar tus emociones, ¿ok? Porque a veces estas emociones son las que a mí me pueden limitar a mí. No le estoy poniendo límites a las otras personas, me estoy limitando yo. Y a veces esto que a mí me limita es muy probable que le abre la puerta a que la otra persona siga lanzándome opiniones donde yo no estoy sintiéndome cómoda, pero no estoy parando para ellos, sino estoy yo poniendo límites para mí. ¿Ok? Otra también es, ¿cuánto de esas críticas que nos hacen de verdad son críticas negativas o solamente son comentarios donde a lo mejor ahora resulta que yo lo puedo ver todo como mal? ¿Ok? Y de esa parte también te invito a que te sientes y revises qué tanto, como decimos los mexicanos, es mala leche de esa persona. ¿De verdad te quiere hacer sentir mal? ¿De verdad te quiere hacer sentir incómoda? O sea, ¿de verdad? O a lo mejor te lo está diciendo de una manera para ayudarte. Y lo vas a saber porque una persona que te quiere va a buscar la manera bonita de decírtelo. A lo mejor te puedas tener una amiga que es muy honesta, muy franca y que no tiene filtros y te lo va a decir, pero sabes que te quiere y que te lo está diciendo porque quiere que tú mejores. Y la persona que te quiere va a buscar el momento y va a buscar suavecito para podértelo decir. Y aunque eso te produzca mucha tristeza o mucho dolor o no te encanta escucharlo, de estas verdades incómodas que ya hemos platicado en otros videos, te lo va a decir porque te quiere y porque quiere que mejores. Entonces, esa parte visualízala. Y muchas veces nos pasa, porque a veces quizá a lo mejor cuando yo les hablaba que el deporte favorito, muchas veces de esas críticas, es el opinar y justamente viene de la familia. Y a veces esa familia a lo mejor no tiene el tacto, nos puede querer mucho, pero no tiene el tacto para decirlo de una manera muy cuidadosa. Y ahí regresaríamos al primer punto. Trabaja en tus propias emociones para que quizá a lo mejor eso que te quiere decir que es en buena onda y que no cuidó las palabras en como decía, pero que te quiere ver bien y por eso te lo está diciendo, a lo mejor ya desde tu postura lo ves como todo mal y lo ves como que quiere molestarte. Y la verdad es que eso a mí me ha pasado muchísimas veces, que a veces de repente hay una persona que no me encanta su actitud o no me encanta su personalidad y a veces la manera en la que me lo dice me molesta más, incluso a veces que abra más la boca que lo que dice, porque a lo mejor a veces siento que no la soporto. Y otra vez, estoy hablando como ser humano porque, como decimos los mexicanos, no somos monedita de oro para caerles bien a todos y eso está maravilloso. El que yo no le caiga bien a alguien, eso es muy bueno porque eso justamente hace los límites. ¿Qué quiere decir? Que yo no quiero ser amiga de cualquier persona y está bien ser selectivas. No quiero ser amiga de cualquier persona, no quiero ser amiga de cualquier mamá. Y eso nos pasa a todas las mamás. Yo no quiero que mi hijo sea amigo de cualquier niño. Y de hecho, si alguien le hace algo a tu hijo, tú revisas qué fue lo que pasó. Eso es poner límites. Y está bien quererte y está bien decir, no me hace bien con esta amistad o yo prefiero esto, aunque hay muchas mamás que ahora me han dicho, me hace bien o prefiero estar sola porque no he encontrado una amistad genuina y prefiero estar sola, aunque no es lo que yo quisiera.
pero es esta parte interna de estarlo trabajando, ¿ok? Entonces ya platicamos, aprende a manejar tus emociones. Dos, no todo es negativo y cuánto de esto también pueden ser áreas de oportunidad. Áreas de oportunidad es reconocer que hay cosas en las que me cuesta y que a lo mejor debo de mejorar. Insisto, a lo mejor no lo dijo con las mejores palabras, pero pues reconozco que sí es algo que voy a trabajar. Y esto lo veo mucho en la consulta porque de repente cuando llegan, por decir, una mamá y un papá, de repente a veces el papá, y yo les decía que a veces se siente el papá y le dice, bueno, yo no quiero que te molestes, yo no quiero que te ofendas, pero mira, yo veo que tú haces esto y de repente la mamá es como, "Ah". Pero ya cuando mamá, yo le explico, mamá, y la mamá es como que, ok, está bien, pero a veces es que tú cómo lo dices, con esa insistencia, con ese tono de voz, o en el momento menos indicado, etcétera, es este poco tacto. Otra vez que insisto, a lo mejor sí es algo en lo que yo debo de mejorar, pero ya lo estoy tomando desde el final del día, donde estoy hambrienta, cansada, con sueño, agotada, sobreestimulada, etcétera, que ya todo me irrita. Te lo voy a dejar de tarea. Otro también de cómo puedes lidiar con estas críticas que no ayudan, que no nos ayudan mucho. Yo te decía ahorita es poner estos límites. Estos límites vamos aprendiendo a usar el no. Esto es algo que en consulta veo que a los padres les cuesta mucho, a los niños no. Cuando los padres llegan para trabajar el bullying en la escuela o porque hay alguien que se está pasando de listo, los papás quieren, o sea, ¿cómo hacemos para que mi hijo pues pare, ok? Y uno de esos es justamente a usar el no. El no no solamente basta con decirlo, porque ¿y después qué? Sino hay que trabajar en entender por qué no, y por qué es bueno decir no, y por qué está bien que tú no lo permitas, y está bien que tú te protejas, y está bien que tú seas primero. Y sí, comparte a otros cuando tú ya terminaste tu lunch. Y sí, ayuda a hacer a otros la tarea cuando tú ya terminaste primero la tuya. Esa parte hay que enseñársela a los niños, pero nosotras también tenemos que aprenderla. Y ahí es cómo lo trabajas en casa con tus hijos. O sea, ¿cómo? Aquí me lo han preguntado las mamás, pues si te vas a sentar a comer con los niños, o sea, lo indicado sería que tú te sientes y que te sientes con todos a comer. Y muchas mamás lo que solemos hacer, por ejemplo, es primero alimentar a nuestros niños y después sentarnos nosotras. Y nos sentamos solas. Y a veces le damos primero de alimentar a nuestros bebés y después a lo mejor, yo recuerdo mucho a mi mamá que mi mamá solía comer de pie en la cocina. Y yo no lo hago, no lo hago. Yo procuro sentarme con mis hijos y a veces les digo a mis hijos cuando empiezan a discutir o por cualquier cosa, yo, por favor, quiero comer en paz. Esos son límites que parecen, quizá a lo mejor, por poner ejemplos muy burdos, son ejemplos muy claros que se pueden seguir en casa para que tú quieras otra vez cómo comportarte afuera con estas mamás que te están quizá a lo mejor criticando o que te están tratando de maneras no bonitas. Entonces, a lo mejor ellas te permiten comer, vamos a comer aquí todas, pero a lo mejor de repente te sientas con alguien que tú sabes que a lo mejor va a hacer juicios me explico, o sea, esto es poner límites, seleccionar a dónde sí quiero ir, con quién sí quiero compartir, con quién no, o con quién quizá a lo mejor, por ejemplo, para mí fue muy bonito una vez que una mamá, yo la conocía a ella de lejitos. Y ella es amiga de otra amiga. Y un día esa mamá que yo veía de lejitos y que la saludaba nada más de hola y adiós, esa mamá le dijo a esa amiga que teníamos en común, le dijo, oye, Mónica me cae súper bien. Y creo que Mónica podría ser de mis mejores amigas porque como que tenemos mucho en común. Y para mí como ser humano me hizo sentir como muy bonito porque dije, mira, o sea, donde hay personas que me critican y que dicen que no soy una buena persona o que no hago ciertas cosas bien, hay otra mamá que piensa que lo estoy haciendo bien y que a lo mejor hasta podríamos hacer match. A eso me refiero, ¿ok? Donde tú también te pones en esta postura de qué estás haciendo bien, qué cosas, lo que yo te decía de mala leche, o sea, que tú notas que lo hace para molestar, o que lo notas que empieza a hacer esta competencia entre los hijos, o que en lugar de tener una conversación donde queremos llevarnos bien o hacer vínculos, de repente sientes que te empieza a atacar, ahí es momento de poner límites, el usar el no. El no para ellos, pero el no también para mí, ¿ok? Si nos cuesta decirlo para ellos, el quizá a lo mejor no te acerques, el no te sientes aquí cerca, más bien es donde, ¿cómo no? Ok, no quiero escuchar, entonces mejor prefiero sentarme de este lado.
o esta persona va a estar ahí y no la quiero escuchar, bueno, yo decido que sí quiero ir, pero a lo mejor voy a llegar, si crees que es lo correcto, a lo mejor yo diría, pues llega 5 minutos tarde y 10 minutos tarde para que puedas sentarte en otra mesa o del otro extremo. Me explico, estas maneras donde tú vas cuidándote, poniendo límites claros. Si nos cuesta decir no, que otra vez lo puedes practicar en casa y te lo puse con ejemplos muy burdos, empieza a usar los no para ti a manera de no es lo que quiero, qué es lo que sí quiero y es lo que puedo empezar a hacer. ¿Ok? Otra, la verdad es que creo que esta también es muy importante porque nosotras debemos aprender a ser nuestras propias proveedoras de amor. Con proveedoras de amor también me refiero a podernos aceptar a nosotras mismas, porque creo que mucho de las críticas de afuera nos afectan mucho por cómo me estoy aceptando. El amor propio no es querernos a nosotras mismas, el amor propio es aceptarnos como somos. Y sí, habrá muchas partes de nuestro cuerpo, muchas partes de nuestra personalidad, muchas situaciones de nuestro contexto que no nos encanten y están bien, porque no hay nada que sea perfecto. Pero tenemos que aceptar, porque yo siempre se los he dicho en consulta, vamos a trabajar con lo que hay. Y yo recuerdo mucho a una mamá que cuando ella llegó, ella me dijo, ella tiene un horario de trabajo muy extendido hasta las 7 de la noche y hablando del tiempo de calidad le quedaba muy poquito tiempo. Entonces ella me dijo, mira, no recuerdo si era como la tercera o cuarta psicóloga que ella visitaba y ella me dijo, ya he visitado otras tantas y todas es cambia tu horario de trabajo para que puedas estar más tiempo con tu hija. Entonces ella dijo, eso para mí no es opción. Por favor, no quiero que me vuelvas a mencionar aquello. Necesito, por favor, que te adaptes tú a lo que yo tengo. Y la verdad es que yo siempre he trabajado en consulta así, vamos a trabajar con lo que hay. Esto es parte de la aceptación. El aceptar a una familia como es, ahora es de las recomendaciones que yo les hago de manera muy general, que por cierto, cuando de repente aquí me piden alguna recomendación en mensaje, desafortunadamente no les puedo dar algo muy concreto porque esto es muy general y cuando ustedes van a consulta, dan su contexto y sobre eso damos recomendaciones. Entonces, de esta manera es como ustedes empiezan a aceptarse a sí mismas y a darse para ustedes cuando aprendes a aceptar lo que eres, lo que tienes, tu propio contexto. Y entonces, ahora sí, esas críticas van, te ayudas, vamos a acomodar mucho de lo que platicábamos al principio, de la opinión y de la realidad. ¿Cuánto de lo que esta persona está opinando, diciendo, criticando, cuánto es real? Y yo voy a ser de una manera también muy objetiva, sabiendo cuál es mi realidad. ¿Me explico? Por poner un ejemplo, yo les puse este ejemplo de cuando alguien me dijo que mi cuerpo, ¿ok? Entonces yo siendo objetiva, no estoy diciendo que soy la más delgada, pero la manera en cómo lo dijiste, no, ¿ok? Y puse un límite. Entonces, esta parte de empezar a aceptarnos como somos y de darnos amor propio, eso ya es de nosotras mismas. Y esta medida en la que tú aprendas a quererte y aceptarte para ti, es la manera en la que vas a percibir los comentarios, las críticas, las opiniones de las otras personas. Y eso te va a ayudar muchísimo, muchísimo a poner límites a las otras personas. ¿Ok? Otra ya casi para terminar, vamos empezando a ponernos, y eso se los he dicho también mucho en los videos y en la consulta, empieza a validarte como ser humano que eres, humanízate, ¿ok? Y eso la verdad es que no te quita valor, al contrario, te lo pone, te agrega, es un plus para ti como mamá. El que tú te empieces a sentirte humana, porque de verdad que es que los hijos nos ven como máquinas interminables. Yo le digo a mi hijo, ¿tú crees que yo soy una máquina hacedora de comida? Porque mi hijo tiene hambre todo el día. Pero ¿tú crees que a mi hija la mayor de repente cuando ella queda con las amigas y que quiero esto y llévame para acá y que quiero unas clases extras? No, a ver, espérame, o sea, ¿tú crees que yo soy chofer? O espérame, también tengo otro hijo y también tu hermano necesita que yo lo lleve y lo traiga y de repente a veces situaciones, yo también necesito salir a trabajar, o sea, yo también. Esta parte humana es donde cuando tú te humanizas, pones límites bien claros. ¿Qué significa? Pues que no soy perfecta, soy una mamá como cualquier otra, soy una mujer no perfecta como cualquier otra. Entonces, estas críticas impactan menos porque tú te aterrizas y tienes esta parte humana. Con humana me refiero a, soy una mujer,
Pues claro, tengo dos hijos, es esperado que el cuerpo haya cambiado. Claro, pues mi dinámica es así. Claro, es que mis hijos tienen estas edades, por eso se comportan como lo hacen. Claro, a lo mejor, pues no sé, estoy sola aquí en la ciudad, no tengo apoyo porque es la realidad de muchas madres. Por eso ando corriendo de un lado para otro. O sea, mucho de esto, ubicarnos, sentirnos humanas, es aterrizarnos en la realidad para nosotras. Y de ahí vas a empezar a poner límites a tomar o no tomar lo que otras personas dicen que tú eres y que realmente mucho de eso no lo eres, ¿ok? Otra también es que vamos aceptando que no siempre se puede complacer a las personas. Y esto es una triste realidad que a veces queremos complacer por querer encajar, cuando ya platicábamos de la parte social, o sea, el querer, yo te decía, la carreola o la pañalera, o a lo mejor a veces, de repente, por ejemplo, aquí en la frontera puede ser muy dado como parte de nuestra cultura que las familias de Tijuana pues van y tienen los niños allá en Estados Unidos y de repente pues eso es, la verdad es que eso es un privilegio que algunas familias se pueden dar y de repente a veces estas personas hacen, muchas pueden tener el dinero para pagarlo, pero muchas otras personas pueden hacer pues enormes sacrificios para que sus hijos tengan esas posibilidades. No voy a entrar aquí en detalles, pero es parte de nuestra cultura en la frontera. Y de repente a veces hay alguien que con un comentario empieza a hacer competencia por el mejor hospital, por el mejor hospital. Y está muy bien, finalmente las familias escogen al mejor hospital desde su opinión. Pero a veces hay familias que lo toman más como que lo que tú haces no es tan importante o no tiene tanta dedicación versus como el de alguien más. Entonces, en esta parte hay que aceptar que hay mucho que a lo mejor no podemos lograr. Y no me refiero a que no, a que tu trabajo es poco, sino que me refiero a, esta es la casa que yo tengo y me siento muy bendecida por tenerla y la voy a cuidar y esto es lo que tengo y me siento afortunada. Si alguien tiene una más grande, pues la felicito, que le vaya súper bien. Esto es lo que yo tengo. Y esta parte de no querernos comparar, creo que va a ayudarte mucho a no complacer por querer pertenecer, que puede hacer que te desgastes y que esta parte de las críticas aquí se convierta en un caos, ¿ok? Otra también es que esto de las madres primerizas que nos platicaba Ana, creo que esta es una de las partes más complicadas que yo he tomado, que yo he trabajado en psicología con mamás primerizas, porque llegan llenas de dudas. De hecho, yo soy mamá de dos, pero yo con mi hija de 13, ahorita si me preguntas, como mamá, pues no tengo idea cómo me va a ir cuando mi hija cumpla 14. No tengo ni idea. Y de hecho no tengo ni idea cómo me va a ir con mi hijo de 9, aunque yo ya tuve una niña de 9, pero ella es una niña que estaba en otra época, eran otros tiempos, y mi hijo, pues ahora con la pandemia, los aparatos y la pubertad, no tengo idea. Y sigo siendo mamá primeriza con mi hija mayor porque es ella la que me va abriendo camino para mi maternidad, es ella la que me va enseñando. Y cuando es el Día de las Madres, de hecho, yo los felicito a mis hijos y felicito a mi hija porque es ella la que me está enseñando a ser madre. Y lo que yo aprendo con ella me ayuda al aprendizaje con mi hijo, incluso a ser un poco más paciente con mi segundo hijo y a relajarme. Pero una madre primeriza, me refiero a una mamá que tiene un solo hijo, esta mamá vive en caos emocional casi todo el tiempo y justamente vive midiéndose con esta vara de un parámetro de saber que está alcanzando lo que es adecuado, porque todos sus ojos y toda su atención está en su único hijo, en su única hija. Y a esto más, si hay presión afuera que la están juzgando de que lo que está haciendo está bien o no está bien. Y de verdad que no saben en consulta. Creo que esto de las críticas a la maternidad viene como trasfondo en muchos de los comportamientos de los niños, ¿ok? Y sí es bien cierto que muchas de las familias acomodaron, se estructuraron sus valores, etcétera, y ahora qué es lo que queremos para la familia, ¿ok? Pero muchas de estas familias de las madres primerizas traen mucho esta presión social y esta confusión de la crianza positiva que ya la platicábamos ahorita, que creo que también es parte de esa presión que sienten estas madres. Y muchas de las madres primerizas, como pueden ser madres que tienen una pareja, como pueden ser madres autónomas, o muchas también madres autónomas y aparte solas en la ciudad. Y es muy complicado para ellas. Pero hay críticas también que están aplastando el trabajo que ellas
pues lo están haciendo con muchísimo sacrificio, de verdad, y no es una palabra que a mí me encanta usar, pero lo están haciendo solas y están trabajando el triple que muchas de nosotras. Digo, yo me atrevo a decir, yo que tengo un compañero, mis hijos tienen un papá muy buen padre, que es responsable, o sea, yo mis respetos porque no puedo, de verdad, o sea, creo que esa es la parte donde debemos trabajar, que todos y todas somos diferentes, que las familias todas son diferentes, que los hijos todos son diferentes y que las madres también todas somos diferentes, por lo tanto las dinámicas afuera todas son diferentes y cada mamá hace lo que cree que es mejor para su hijo y yo puedo tener una opinión y no necesariamente se la tengo que decir a la otra persona. Por lo tanto, si tú eres la otra persona, no tienes que escuchar lo que yo tengo que decir de ti, porque yo vivo en otro contexto. Y lo que yo puedo decirte, por favor, escúchalo. Si es bueno para ti, tómalo. Si tú consideras que es bueno, tómalo. Y si no, diré a mi mamá que te entre por aquí y te salga por acá. Y creo que esa es la parte donde tenemos que aprender a aceptar que no siempre podemos complacer a las otras personas. Y menos para poder encajar con alguien más, y más si sabes que tú eres mamá primeriza o si sabemos que hay alguien mamá primerizo también o que está sola, una mamá autónoma. Creo que esa parte tenemos que ser muy cuidadosas. O si es joven o si tiene una situación complicada, también a lo mejor, yo te decía, si está atravesando por un divorcio, a lo mejor no saben cuántas mamás de repente y en consulta llegan. Hay mamás que me dicen que tienen ansiedad, como hay mamás que no saben que la tienen y que para ellas cuando los niños empiezan a trabajar en sesión empiezan a encontrarle estructura a todo y es cuando ya empiezan a trabajar de manera individual. Y la verdad es que no sabemos, no sabemos lo que estamos impactando con el comentario que estamos haciendo, porque no sabemos la historia de cada familia ni la historia de los miembros que la componen. ¿Ok? Y ahora sí, ya para terminar, ¿qué otra cosa podemos hacer para aliviar estas críticas? Pues la verdad es que infórmate, mamá. O sea, infórmate como ahorita. O sea, lee libros otra vez para ti. Pero si sientes que esto no es suficiente, busca apoyo. Y muchas veces buscamos este apoyo otra vez pensando en que los niños tienen un mal comportamiento. Y la verdad es que la fuente que hay que nutrir somos nosotras. Yo siempre lo he dicho y a lo mejor habrá quien no esté de acuerdo, pero yo he pensado que las madres son el corazón de la familia. Somos el corazón de la familia. En la cultura mexicana somos muy apapachadores, apapachadoras, querendones, familias muégano. Entonces, las reuniones pues, de las familias mexicanas son vivaracheras, escandalosas, eh, es que se vinculan, muéganos, ¿ok? Entonces, imagínense una mamá autónoma que está en otra ciudad completamente sola. Entonces, otra vez esto es un trasfondo y a veces el niño tiene un comportamiento. Y no es que yo sea culpable, es que las cosas así es como se han dado. Entonces, siempre les digo a los papás, cuando llevan al niño, tú cómo lo estás atendiendo, tú como mamá, cómo te estás cuidando, porque nosotras somos el corazón de la familia. Sí, papá sale a proveer y eso está muy bien, y las mamás que nos toca, la mamá que se queda en casa como la mamá que sale a trabajar, es cuidar de la familia, dar amor a la familia, pero no todo es dar, también es para nosotros recibirlo y querernos también a nosotras. Entonces, con el mismo amor y dedicación que das a los tuyos, es con el mismo amor y dedicación que te das para ti. Entonces también quiérete, también báñate, también aliméntate, también peínate, también sal con las amigas, también ten tiempecito para ti. Está bien que mandes dormir a los niños temprano para que tú tengas un ratito antes de irte a dormir para ti. En la mañana que los hijos se van, yo de verdad que qué bueno que están en la escuela. Cuando el papá me habla y me dice, ya repartí a tus dos hijos en la escuela, yo digo, ojalá que estos tiempos, estas horas me alcancen y se estiren para que yo pueda hacer muchas cosas, a veces también para mí. Y algo importante también aquí que quizá no tiene nada que ver, pero a veces pensamos que cuando nosotras como mamás terminamos el día, creemos que productivo es de hacer mucho. Y no siempre es así. Productivo también es que tú te tomes tiempo para ti, que descanses, que te tomes, yo te decía, la clase de pintura, que salgas a caminar, que platiques con las amigas, porque esto es carga de batería. Y esto es bonito para nosotras. Esto es nutrirnos. Así que si sientes que necesitas apoyo, por favor, no lo dejes pasar, porque recuerda que eres el corazón de la familia, de tu familia. Y tú necesitas estar bien
para los tuyos, como las mascarillas. Entonces, cuando tú estás bien, puedes ayudar, pero no puedes ayudar si tú no estás bien. Así que yo les agradezco que me hayan acompañado el día de hoy. Por aquí voy a leer a Ana Bustos, dice inteligencia emocional, así podemos batallar con los juicios. Muy bien, Natalia. Ana Bustos, perdón. Y Natalia por aquí dice, hola, buenas tardes. Una pregunta, cuando no se quiere ir a un lugar o convivir con ciertas personas, pero aún así lo vamos o lo hacemos, ¿por qué es? ¿Es falta de límites propios? Mira, aquí revisa, porque la verdad es que yo te decía que no puedo darte algo con mucha certeza porque necesito revisar, por ejemplo, con el contexto particular, Natalia, pero quizá a lo mejor sí, por ejemplo, y estoy aquí yéndome mucho a los extremos. Por ejemplo, una persona que no le encanta convivir muchas veces puede ser esta parte de algo emocional, quizá a lo mejor como una depresión o ansiedad pudiera ser. Otra también pudiera ser también el agotamiento, que también de eso ya hemos hablado. El agotamiento, que esto que tenemos las madres, es justamente el cansancio de todo lo que se hace de maternidad todos los días. O sea, estoy cansada de lavar platos todos los días, de recoger la casa todos los días, de lavar todos los días, de hacer la tarea todos los días, de meter a bañar. O sea, eso es agotamiento. Y claro que cuando viene una reunión, pues a lo mejor lo menos que quiero es salir. A mí me pasa, por ejemplo, eso los domingos. Yo les platico rapidito. Entre semana, yo voy de lunes a viernes, pues mi hija se levanta a las 5:30 y a esa hora pues yo me levanto con ella, hay que preparar el desayuno, el lunch, etcétera. Mi hijo se van los dos a las 6:30. Entonces, sí es cansado levantarte tan temprano. Anoche yo trabajé, mi último pacientito se fue a las 8:30 de la noche a la consulta y yo empecé a las 10 de la mañana. Tuve dos consultas muy complicadas en el día emocionalmente cargadas de muchas emociones. Y mi hijo pequeño en la noche cuando yo llegué me dijo, mamá, le dije, estoy muy cansada. Y me dijo, pero ¿por qué estás cansada? Él me dijo, ¿no supiste cómo explicarle a tus pacientes? Y les dije, no, es que ellos estaban sufriendo y mi corazón sufría con ellos. Y eso a mí me agotó. Entonces, en esta parte a veces tengo semanas así, muy cansadas y muy agotadoras. El sábado voy a trabajar, mi consulta empieza a las 9 de la mañana y los domingos es el único día que me puedo levantar tarde. A ver, y digo tarde, pues estoy hablando a las 7 de la mañana, porque ya a veces a las 6 ya tengo el ojo ya despierto. Entonces hay días donde de verdad incluso mi hija de 3 años me dice, no quiero salir porque ya va a ballet a las 8:30, ya está en clase de ballet los sábados. Y antes tenía clase los domingos también, otra clase extra que tenía los domingos a las 12. Y dejó de ir porque los domingos me dijo, yo no puedo más. Y cuando estoy en exámenes y maquetas y todo, no puedo más. Entonces, es esa parte también, Natalia, donde a veces no es que quieras complacer, ¿ok? Una parte, otra vez también es que a veces, sí considero que también a veces es ceder y ceder para que sea un bien común, un bien para ambas partes. Yo no sé si esa reunión a la que tú a lo mejor no querías ir era una reunión a lo mejor importante y a lo mejor una reunión por parte de tu esposo o de alguien más y que tú tenías que estar ahí porque tu presencia es importante. Y a eso me refiero con que en esta ocasión yo sé que estoy muy cansada, pero voy a ir porque esto es importante. Y yo como les digo a los niños en los cumpleaños, el cumpleaños, cuando mis hijos estaban más pequeños, el cumpleaños, cuando mis hijos eran invitados, yo le decía, yo berrinches en su casa. Si usted tiene una situación, la platicamos, pero no quiero berrinches allá en la fiesta, porque esa fiesta es de ese niño que es un día muy especial. Entonces, cuando tú haces berrinche, de repente aquí se hace todo un espectáculo, oye, y la fiesta es de él, es importante. Y es importante lo que tú quieres, pero aquí vamos a regularnos. Entonces, esto también es, a veces no todo gira en torno a mí, a veces también todo gira en torno a. Y esto nos pasa, por ejemplo, como en los cumpleaños. Yo, de repente, en los cumpleaños de mis hijos es algo muy sencillo, pero es algo muy descansante y mucho estrés correr de un lado para otro y preparar. O sea, para mí es muy estresante. Es algo muy sencillo, insisto, pero yo quedo muerta, molida, acabada, agotada, ¿ok? Pero digo, lo hago con todo mi amor porque hoy no se trata de mí, se trata de mi hijo. Y eso me da margen a continuar y terminar mi día y a veces terminar mi semana porque el cumpleaños de mi hijo es el martes. Entonces, esto que tú platicabas tiene muchos trasfondos. Aquí habría que revisarlo, Natalia, de qué se trata.
Y no siempre se trata otra vez de una falta de límites. Aunque si tú sientes, Natalia, que quizá no siempre puedes decir no y quizás siempre empiezas a ceder, ese sería uno de los últimos puntos que platicábamos. El cómo estás trabajando, el complacer a las otras personas. Y entonces sí podríamos hablar de una falta de límites, porque estás cediendo demasiado. Y entonces la otra persona ya no te pregunta si quieres ir, da por hecho que tú vas a ir. Y eso también sería otro tema de consulta también cuando a veces ya las otras personas dicen o hacen cosas que suponen porque yo no he aprendido a decir que no. ¿Ok? Y pues nada, Maite Moreno, así es, gracias por tus pláticas. Joana Ábalos, interesante. Pues muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta plática que de verdad me parece muy interesante y son de estas cosas de la crianza de las que no nos encanta platicar y que no siempre podemos compartir justamente porque pues hay opiniones muy divididas y habrá pláticas, perdón, opiniones el día de hoy que a lo mejor no, quien no esté de acuerdo y es completamente válido. Yo les comparto desde lo que yo veo en la consulta, desde lo que yo vivo también desde mi maternidad, de lo que yo escucho de las otras madres también y de las otras familias también, como lo comparten. Es importante también poderlo visibilizar para poderlo manejar. Visibilizar es reconocer que esto está sucediendo para poder abordar el tema. ¿Okay? Y empezar a trabajar en casa también, por supuesto, estos temas que son tan incómodos, pero tan necesarios para poderlos manejar. Natalia Zavala, muchísimas gracias. Gracias a ti, Natalia. Así que, pues nada, me voy a despedir de ustedes y les voy a platicar que la siguiente semana, yo les decía que acá arriba en la parte de eventos para que se vayan a dar una vuelta, ahora sí vamos a empezar en junio, el 3 de junio, y vamos a empezar a hablar con temas que les conciernen ahora sí a todos los papás están invitados, mamás también vénganse para que ustedes puedan trabajarlo con ellos y puedan sentarse y platicar y visibilizar también todos estos temas y poderlos abordar también con los papás, no se quedan fuera. Y ya está otra vez el programa de agosto y de junio, julio y agosto para que vayan y se den una vuelta. Si hay algún tema también que les guste, por favor, que estén interesados, por favor, escríbanmelo. Yo con mucho gusto lo voy a tomar para el siguiente, que sería septiembre, octubre y noviembre, el último trimestre también del año, del 2025, que se nos fue volando. Y también ya para finalizar, los invito por favor que vayan allá en Instagram, ahí les comparto también información de crianza con reels mucho más pequeños, algunos posts, etcétera. Y recuerden que muchos de los videos que están aquí en la página se van a borrar, Facebook así me lo avisó, pero muchos se van a estar rescatando y los vamos a guardar allá en YouTube para que vayas y te des una vuelta. Allá me encuentras como Sigmónica Ruiz y todos los videos que se lleguen a borrar, que ya no me alcanzó a rescatar del 2023 para atrás, los vamos a estar repitiendo aquí, pero por supuesto ya van a estar actualizados. Así que nada, por acá me dice Angie Villalobos, estoy nutriéndome. Así es, Angie, bienvenida para acá. Y si cada vez que me afecta menos lo que opinen de mí, porque al marcar límites te conviertes en la mala. Pues ni modo. Así es, Angie. ¿Ok? Así que muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana y compartan para que muchas mamás estén en sintonía con nosotros y de verdad de corazón deseo que por favor encuentres a esa amiga que hagan match y que puedan platicar de todas estas cosas o esa persona que te aguante en esta maternidad, que aguante el ritmo también contigo y platicar también con nuestros seres queridos también de las cosas que no nos encantan también es una manera de poner límites. Yo de repente a veces le digo a mi mamá y a mi hermana, yo las quiero mucho, pero hay cosas que no me encantan y afortunadamente ellas han sido muy empáticas conmigo y han respetado quien yo he decidido ser y qué hacer con mi crianza, como yo con mi hermana también y con mi mamá. Y eso me ha ayudado muchísimo. Y Erika Pérez dice, ahora consultas en línea. Erika, asesorías a padres sí en línea. Los niños siempre van a consulta presencial, eso es lo más recomendable. Si no estás en la ciudad de Tijuana, sí te recomiendo que busques en tu ciudad un psicólogo infantil en tu ciudad porque funciona mejor la terapia para los niños de manera presencial, pero a los padres sí los puedo ver en línea y si es de tu interés, Erika, puedes dejarme aquí un mensaje, aunque me tarde un poquito, pero aquí en donde buscas información está el teléfono para que me puedas mandar un WhatsApp y ahí en el mismo día te doy información y todo y acordamos para poder hacer una cita. Así que pues nada, ahora sí, les dejo saludos gigantes donde quiera que estén y nos vemos la siguiente semana. Bye.